Ahí a su pasaje, hermanos, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, voy a leer primero de los versículos 1 al 10 y voy a explicar un poco acerca de estos versículos. Luego voy a leer del 11 al 15, voy a explicar un poquito acerca de estos versículos y así hasta llegar al versículo que quiero resaltar, que es el 18. Dice la palabra de Dios así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿No está aquí? Pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Bueno, recordemos entonces que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado alrededor de un viernes y fue resucitado el primer día de la semana, equivale al domingo. Esa es una de las razones por las cuales nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo los días domingos, no porque hayamos sustituido el Shabbat o el sábado o el día de reposo por el domingo, sino porque ya era una práctica común en los primeros cristianos que se reunían a adorar al Señor el primer día de la semana, recordando precisamente este acontecimiento de la resurrección. Por eso el domingo fue llamado el día del Señor, que aparece en Apocalipsis. Estaba yo en el día del Señor, dijo Juan. Entonces es por eso que el domingo o el primer día de la semana se le adoptó este título como el día del Señor, porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Esto fue así, hermanos, porque si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, las autoridades religiosas estaban presionando a los romanos, porque recordemos que había una festividad muy importante, la Pascua, y querían que se matase los cuerpos que estaban crucificados antes del día de reposo, porque tenían ese acontecimiento importante. Y recuerden que el día de reposo no podían hacer nada. El día de reposo se acababa al atardecer del día sábado. Entonces, pasado el día de reposo, donde todos guardaban ese día y no se hacía nada, no se trabajaba, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, dice el texto. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí quiero aclarar algo en el texto. El ángel no provocó el terremoto para que el Señor Jesucristo resucitara. El Señor Jesucristo ya había resucitado y Él no necesitaba ayuda de nadie. Esto sucedió para que ellas pudieran ver el sepulcro vacío, porque el Señor ya había resucitado. Ya había triunfado sobre la potestad de la muerte. Y dice que el aspecto de este ángel que se apareció era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y esto provocó una reacción entre los guardias que estaban ahí, los guardas. Recuerden que los judíos instaron a Poncio Pilato diciendo que aquel, entre comillas, ¿no?, aquel charlatán dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, para que no vengan los discípulos y se roben el cuerpo y digan que ese hombre resucitó y este error nos salga peor que el primero, entonces mandaron a unos guardas. No nos dice el texto cuántos eran. Sabemos que hubo una piedra gigante ahí que fue sellada, que era muy difícil que alguien pudiera remover esa piedra, y no sabemos cuántos guardas eran, pero estaba muy bien protegido el lugar porque era una orden muy importante. Entonces, era imposible, aquí cabe destacar el texto,
que vinieran los discípulos a robarse el cuerpo. Nadie se pondría con los guardas, eran soldados, estaban armados, la piedra era gigante. No pudo haber ahí fraude, pero la realidad es que nada puede entorpecer ni minimizar los planes del Señor. Él dijo que iba a resucitar y ni una piedra gigante, ni guardas bien armados pudieron detener eso. El Señor resucitó conforme a las Escrituras. Si por ejemplo nosotros nos vamos a Isaías, en el capítulo que nos habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su crucifixión, en el 53, en el versículo 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pero de repente hay un cambio dramático en la mitad del versículo 10, porque dice que puso su vida en expiación, o sea, murió. Pero en la segunda parte de este versículo dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, también está diciendo que resucitó. Nuestro Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, porque en este mismo texto de Isaías 53 nos dice que con el rico sería en su muerte. Recuerden que José de Arimatea había labrado una cueva la cual no había sido usada y fue sepultado en esa cueva, y al tercer día nuestro Señor Jesucristo entonces vio linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál voluntad? El plan salvador de Dios para redimir a sus escogidos. Sería llevado a cabo a la perfección por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vergüenza de la cruz fue hecha a un lado a la luz de la resurrección. La vergüenza de la cruz fue hecha a un lado a la luz de la gloriosa resurrección. Aquí entonces es donde se valida, es como el sello de garantía la resurrección, que todas las promesas que Dios había hecho en Cristo se cumplieron y se cumplirán al pie de la letra. Es como el certificado de garantía de que en efecto Dios aceptó su sacrificio y de que Él de verdad es Dios hecho carne, que venció al pecado y la muerte. De hecho, esta es la idea que transmite Romanos 1.4, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Dice Romanos 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Esto no significa que el Señor Jesucristo llegó a ser Hijo de Dios cuando resucitó, sino que la resurrección confirma el hecho de su divinidad. ¿Quién es Él? Que Él es Dios hecho carne, y que la redención, que la expiación por nuestros pecados se había llevado a cabo, y que esas palabras que Él pronunció estando en la cruz poco antes de morir, cuando dijo: consumado es decir, todo ha sido terminado, la deuda ha sido pagada en su totalidad, fue de verdad llevada a cabo. La resurrección entonces nos demuestra que nuestro Señor en efecto cargó con nuestros pecados y ahora nos puede ofrecer la justicia que recibimos por la fe, que el Padre quedó satisfecho y que ahora podemos ser reconciliados con Él por medio de ese sacrificio precioso. Entonces la resurrección valida esa promesa y esa esperanza. Es la prueba y la evidencia más grande de nuestra fe, hermanos, la resurrección. La cruz se complementa con la resurrección. No hay gloria sin cruz, pero tampoco no hay gloria sin resurrección. La resurrección es uno de los acontecimientos más asombrosos de nuestra fe, porque es la esperanza que tenemos que un día también nuestros cuerpos van a ser transformados y hechos a la semejanza de su gloria para estar capacitados con Él. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, a diferencia, por ejemplo, de Lázaro, que cuando lo resucitó, después volvió a morir, nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de los muertos porque Él resucitó para ya no morir más, es decir, para darle un golpe final al enemigo, que es la muerte. Y sabemos que aún sigue habiendo muerte en este mundo, porque lamentablemente siguen habiendo efectos de la maldición que entró por el pecado, pero el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó nos garantiza la redención de la creación, nos garantiza nuestra propia redención, nuestra propia comunión, y el hecho de que Él creó para sí mismo un pueblo glorioso que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante para la gloria de Dios, derribando la pared intermedia que nos separaba. Ya no hay judío, ni griego, ni mexicano, ni hondureño, ni salvadoreño, ni coreano, ni chino que tenga impedido la gloria de Dios por su nacionalidad. Ahora, por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo, somos hechos uno en ese glorioso Salvador, y la resurrección nos recuerda esa gloriosa verdad. Fue verdad, Él cumplió su promesa,
venció el pecado, venció la muerte, y el hecho de que resucitó nos garantiza que todas sus promesas serán llevadas a cabo y que nuestros hermanos que han partido a la presencia del Señor estando en Cristo, los volveremos a ver. Hermanos, Él no solamente murió, Él resucitó. Él resucitó con poder y gran gloria. Y en este acontecimiento de Mateo que estamos leyendo, lo que causó, por ejemplo, en los guardas fue un temor tan grande que dice que el texto que se quedaron como muertos. Y la palabra aquí en el original que dice que se quedaron, que dice que temblaron, es casi la misma que se usa para un terremoto. O sea, de tanto miedo, imagínense cómo habrán reaccionado estos hombres que se quedaron como muertos, estupefactos, no podían creer lo que estaban viendo. Pero lo curioso de esto es que a pesar de ese grande milagro, hermanos, la dureza y la maldad del corazón del ser humano no tiene límites. Ahorita vamos a ir a los versículos 11 al 15 y vamos a ver que ni siquiera con esa evidencia pudieron ser convencidos, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No solo le rechazaron e instigaron para que fuera crucificado, sino que después de resucitado seguían oponiéndose a su propio Mesías. Es algo increíble, pero a pesar de este grande acontecimiento de la resurrección, había todavía muchas personas que estaban en su ceguera espiritual. Y estos guardas, a pesar de lo que vieron, muchos de ellos prefirieron recibir un soborno, dinero, y decir una versión contraria para engañar a la gente, para que no creyeran en el milagro de la resurrección. Pero obviamente nuestro Señor Jesucristo, después en Galilea, se le aparece a más de 500 hermanos a la vez que lo vieron. Y según los registros médicos, para que dos personas al mismo tiempo puedan tener la misma alucinación, algunos han dicho que se requeriría un milagro mucho más grande que la propia resurrección. Para que 500 personas hubieran visto al mismo Señor Jesús resucitado, no podía ser una alucinación. De verdad Él resucitó y se le apareció a 500 hermanos a la vez que lo pudieron palpar y ver. Pudieron algunos de sus discípulos comer con Él después de su resurrección. Él siguió instruyéndolos hasta que ascendió a los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo resucitó literalmente y corporalmente. No resucitó, su cuerpo no fue deshecho y luego como que hubiera resucitado en espíritu. Él resucitó corporalmente, literalmente, porque así fue el poder de Dios. La muerte no lo pudo retener. Nuestro Señor Jesucristo de verdad resucitó. Existe la resurrección de los muertos, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. De hecho, Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios dice que si el Señor Jesús no hubiera resucitado, que si la resurrección no existiera, no nos serviría de nada nuestra fe. No tendría caso, hermanos, que estuviéramos aquí. Si el cristianismo solamente fuera una religión para vivir bien aquí en la tierra, hermanos, seríamos las personas más ridículas del mundo, más dignas de conmiseración, seríamos las personas más desdichadas y desafortunadas. Todo lo que han sufrido los cristianos en su fe por Cristo, todo lo que implica el vivir la vida cristiana, para que al final de cuentas todo haya sido una historia bonita y no haya resurrección. Hermanos, eso es totalmente patético. Nosotros no somos cristianos porque nos ayude a vivir una vida bien aquí en este momento, en esta tierra. Nosotros somos cristianos porque creemos en la resurrección de los muertos y en la vida futura que viene, que es una vida mejor que la que tenemos ahora. Hermanos, la esperanza del cristiano no radica en vivir bien aquí en la tierra, teniendo riquezas, no enfermándose y viviendo la vida al máximo. Nuestra vida, nuestra esperanza se basa en la vida venidera cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Y la resurrección nos recuerda eso, que nuestra mejor vida no es aquí, ahora, sino la que viene. Creemos en la resurrección de los muertos porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y fíjese, las mujeres recibieron instrucción por medio del ángel, pero cuando ellas iban acercándose, el Señor Jesús se les aparece y ellas lo pudieron palpar. Entonces el Señor les dijo: no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Antes de llegar Jesús a Galilea, hubo otras apariciones que nos narran los evangelios sinópticos, pero el hecho de que Él se iba a manifestar en Galilea
ahí fue donde aconteció el milagro que nos dice en 1 Corintios, que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, que lo pudieron ver y palpar. Pero fíjese la reacción de estas mujeres. Cuando el ángel les dijo eso, ellas se fueron de ahí, dice que con temor y al mismo tiempo gran gozo. Lo que vieron les produjo temor, asombro por lo que habían visto, pero al mismo tiempo gozo, porque el Señor de verdad había resucitado. Y no solo el ángel les dijo eso, sino pudieron encontrarse al Señor. Y mientras ellas iban, dice a los versículos 11 en adelante, aquí vemos que los guardias fueron sobornados por los ancianos y el consejo del pueblo, por los principales sacerdotes reunidos con los ancianos. Lamentablemente ellos en su reacción acudieron a ellos, contaron todo lo que había pasado, y estas personas les dieron mucho dinero para que divulgaran un dicho falso, que dice el texto, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, es decir, cuando fue escrito este evangelio. Hubo esa controversia de que el Señor no había resucitado, sino que los discípulos habían robado su cuerpo mientras los soldados se habían quedado dormidos, pero esa era una mentira, el Señor había resucitado. Y luego dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Fíjese, aquí hay un verbo que se repite. Cuando en el versículo 9, ellas se acercaron y abrazaron sus pies, ¿qué dice que hicieron? Le adoraron. ¿Qué hicieron sus discípulos cuando le vieron? Le adoraron. Cuando ellos vieron al Señor resucitado, ¿qué hicieron? Le adoraron. Y si el Señor Jesús no fuera Dios, el Señor Jesucristo inmediatamente les hubiera reprendido y les dijera, no me adoren a mí, un ser creado, solamente adoren a Dios porque es pecado, y Dios dice que Él no dará su gloria a otro ser creado. Por lo tanto, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es el Dios hecho carne que vino a morir por nuestros pecados, y el hecho de que Él resucitó también debe de producir esa reacción en nosotros, hermanos. El hecho de saber que nuestro Redentor murió por nosotros, y que no solo murió, sino que resucitó, debe de producir en nuestros corazones una actitud de adoración. Debemos adorar a Cristo porque Él es Dios hecho carne. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y esto nos dice que no solamente estaban los 11 discípulos con Él en Galilea, que había más, porque muchos de ellos dudaron si realmente era Él o no era Él. Imagínense, acababan de ver todo lo que había pasado hace 3 días, todo el alboroto de la turba gritándole, crucifícale, el gran tormento, la tortura que le habían hecho a nuestro Señor, el gran espectáculo que se hizo, y de repente ver a este hombre, a nuestro Señor, intacto, con vida. Obviamente muchos se habrían sorprendido, pero fíjese la respuesta del Señor en el versículo 18, y es aquí donde me quiero enfocar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese, aquí es al punto donde quiero llegar. Después de que Él resucitó, dijo estas palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad significa autoridad. Toda autoridad, todo poder, todo dominio me es dado, tanto en el cielo como en la tierra. Esto implica el señorío de Cristo en toda la creación, tanto en la creación celeste con los ángeles, el trono de Dios, en la tierra y en todo el universo. En ese momento se había demostrado quién realmente era el rey legítimo. Fíjese, cuando Adán y Eva pecaron, recuerde que cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios había hecho al hombre como representante de Dios en la tierra para que gobernara y sojuzgara la tierra. ¿Recuerda esto? Pero por el pecado entró la maldición y el mundo fue maldito. ¿Recuerdan esto? Lamentablemente el pecado en ese sentido distorsionó el propósito de Dios, del reino de Dios. Dios era el rey, Adán y Eva eran los súbditos, pero el pecado hizo que entrara la rebelión y este mundo perfecto por Dios fue lamentablemente dañado en gran parte. Esa autoridad de gobernar y de representar a Dios que Adán había perdido por su pecado, y que todos que pecamos en Adán y que pecamos por voluntad propia hemos perdido, Cristo recuperó. Él es el Adán perfecto. Él es quien recupera esa autoridad y puede traer el reino de Dios a los hombres. Él es el Rey legítimo, quien tiene todo el poder. Después de su resurrección, Él demostró quién era el Señor, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Esto implica que Él rige todas las cosas.
¿Y qué importancia tiene esto con la gran comisión, con lo que les diría más adelante? Bueno, el versículo 19 dice, por esa razón, puesto que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él no les iba a dar una orden en la cual Él no tuviera control sobre la vida de las personas o del mundo entero. Él les está garantizando la gran comisión que iba a tener éxito, porque puesto que Él murió y resucitó y es el Señor de gloria y tiene todo el poder, vendrían a la fe todos aquellos que el Señor ya había escogido desde la eternidad, porque Cristo es tan poderoso que no solamente puede hacer que puede salvar a un pecador, sino a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, puede crear fe y arrepentimiento en esa persona para que esa persona pueda responder favorablemente al llamado del Evangelio, ya que no es de nosotros la fe. Dice en Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios, también el arrepentimiento es un don de Dios. Si Cristo con su sacrificio no hubiera comprado aún la fe misma, el arrepentimiento mismo que nosotros necesitábamos estando muertos en delitos y pecados, nadie hubiéramos sido salvos. El Señor Jesucristo es todopoderoso y con su sacrificio compró una redención completa, compró todo lo que nosotros necesitábamos para poder ser salvos. Aún el hecho de que nosotros no tenemos la capacidad en nuestras propias fuerzas de arrepentirnos y de creer, puesto que toda potestad le fue dada tanto en el cielo como en la tierra, Él puede llamar a un pecador muerto en sus delitos y pecados a la vida, así como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y el que había estado muerto revivió. Así Lázaro estaba totalmente incapacitado para responder a la vida, si le dieran el mejor medicamento, su cuerpo ya estaba en estado de putrefacción. Solamente la voz creadora y milagrosa de Dios pudo darle vida. Así cuando nosotros oímos el Evangelio por el poder de Cristo, puesto que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, cuando escuchamos la voz del pastor y nos dijo, vive, vivimos y pudimos tener vida en Él. Y aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Por eso por gracia somos salvos. Pero eso gracias al poder de Cristo. Su expiación, hermanos, compró todo lo que necesitábamos para la salvación, desde el arrepentimiento a la fe, y nos asegura la resurrección final, la vida eterna. Dios no hizo una salvación parcial, es decir, Cristo no vino a desperdiciar su sangre para ver a quién se le ocurría ahí tomarla. Yo ya hice el sacrificio, soy todopoderoso, pero yo no voy a obligar a nadie. Si ustedes se quieren ir al infierno, yo soy un caballero, ustedes deciden. Eso es patético. Dios realmente, cuando quiere salvar a alguien que sabe que está totalmente incapacitado para responder a Dios, puesto que le hemos dado la espalda completamente, no parcialmente, completamente, si Dios nos dice vive, viviremos, porque Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia y será clemente para con quien Él quiera ser clemente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y por qué Dios puede transformar un alma tan depravada como la nuestra y darnos vida y hacernos santos a su semejanza? Porque toda potestad le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Cuando Él resucitó les demostró esa verdad. ¿Saben por qué ustedes van a poder predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones? Porque yo, el Todopoderoso, he completado el plan salvífico de Dios, he cumplido el plan redentor de Dios, he dado mi vida, he resucitado, estoy demostrando que soy el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y en ese poder que yo tengo, en esa autoridad, los mando a que ustedes prediquen este Evangelio, que realmente podrá crear vida en otros pecadores, para que próximamente pueda establecer el reino de Dios. Toda potestad le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Y esto hace un eco de lo que nos dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 en adelante, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2. Versículos del 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando a la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál fue el nombre que es sobre todo nombre que Dios le dio a Cristo? El título de el Señor. Él fue sumamente exaltado, así como fue sumamente humillado, fue sumamente exaltado, y por eso Él puede decir: toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Cristo es el legítimo Rey, el Todopoderoso, y debido a su sacrificio Él compró la redención, Él satisfizo la justicia de Dios por nuestros pecados, y el decirles a sus discípulos: por esa razón, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, les estaba asegurando el éxito de la misión. Los discípulos no podrían ir, a menos que no supieran que realmente estaban respaldados por un poder supremo. Cristo mismo hizo posible la redención de todos sus escogidos. Todos aquellos que están ordenados para vida eterna creerán a la predicación del Evangelio. No importa de dónde sean, quiénes sean, nosotros no lo sabemos. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, enseñar las Escrituras, y aquellos que creen bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que nuestro Señor nos mandó. Y aquí hay una promesa: y Él estará con nosotros, dice, todos los días hasta la consumación del cosmos. Es decir, hasta el fin del mundo, hasta que el Señor Jesucristo regrese a establecer su reino en la tierra. Hermanos, entonces una aplicación práctica de la resurrección nos recuerda que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, es decir, que en verdad Él es Dios hecho carne. Nos asegura nuestra propia resurrección, pero también nos revela que nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso, y en ese poder podemos vivir de la manera que le agrada y predicar este Evangelio glorioso que atraerá a otros al Salvador para que también sean parte del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos garantiza? Que las personas van a creer, no nuestra habilidad para predicarles, no nuestra sabiduría, sino creerán todos aquellos que están ordenados para vida eterna al escuchar la voz del pastor, el verdadero pastor de sus almas, aquel que dio su vida por nosotros, y le dirá a los muertos espirituales: vive y vivirán, creerán, tendrán vida eterna, porque toda potestad le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Y por esa razón usted y yo podemos predicar con la suma confianza el Evangelio de que hará su obra en aquellos que Dios ya ha determinado salvar. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero sabemos que el Señor Jesucristo vino a morir concretamente por sus escogidos. Todas aquellas personas que estaban en la mente de Dios antes de la creación del mundo, según Efesios capítulo 1, pero que fueron escogidos para ser a la semejanza de su Hijo. Dios nos escogió, nos predestinó en su amor, en su Hijo. Algún día, aquella persona que usted pensaría que nadie da un quinto por esa persona, que ya le hemos predicado 15 veces y no se arrepiente y no se entrega a Cristo, nos podría dar una sorpresa que en un futuro la veamos en el cielo o aquí en la tierra consagrada sirviendo al Señor. Y aquella persona que duró 15 años en la iglesia muy pulcra, y nosotros creyendo que era cristiana, puede ser un Judas, estando tan cerca del Salvador, a un paso del infierno. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque toda potestad le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Él tiene el poder para darle vida a un pecador. Solamente tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado, su muerte y su resurrección, y su resurrección nos asegura que Él tiene el poder para salvar a los muertos en sus delitos y pecados, y que un día resucitaremos con cuerpos gloriosos como Él. Tenemos la esperanza de la vida venidera. Nuestra mejor vida no es aquí ahora. Nuestra mejor vida viene cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Y la resurrección, que nos recuerda que toda potestad le fue dada tanto en la tierra como en el cielo, y por lo tanto Él es nuestra esperanza. Como lo mirábamos en el Catecismo de Heidelberg, ¿cuál es nuestra única esperanza tanto en la vida como en la muerte? Que nosotros, con cuerpo y alma, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador, que nos compró con preciosa sangre. Él es nuestra esperanza. Y que todas las cosas que suceden en esta vida, Dios en su providencia hará que sus planes eternos en Cristo se lleven a cabo en nosotros,
y estamos seguros en sus manos. Si Él tuvo el poder para levantarse de los muertos, para entregar su vida y para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibió de su Padre, Él tiene el control de todas las cosas para que sus escogidos escuchen el Evangelio y sean salvos, porque toda potestad le fue dada, tanto en el cielo como en la tierra. Esa es la razón por la cual debemos de predicar el Evangelio a toda criatura y no debemos de detenernos, porque no es labor nuestra ganar ni convertir almas. Puesto que toda potestad le fue dada, Él lo hará. Nosotros solamente tenemos que creer y obedecer, y Él estará con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo, cuando Él regrese en poder y gran gloria a establecer su reino. Gloria a Dios por su don inefable, y recordemos que nuestro Señor Jesucristo, así como murió, la vergüenza de la cruz fue sustituida por gozo de la resurrección. Ya ahora la cruz ya no sería una señal de oprobio y de vergüenza. Ahora la cruz adquiere un nuevo significado de victoria, porque Él venció el pecado y la muerte. Y ahora libremente tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque de una manera limitada, Señor, por nuestras pocas capacidades, y no podemos expresar la grandeza de tu persona como quisiéramos, Señor, pero en las limitaciones que tenemos, quisiéramos que pudiéramos entender la grandeza de la gloria de que toda potestad le fue dada a nuestro Señor, tanto en el cielo como en la tierra, y que la resurrección nos demuestra que Él es el Señor de gloria, que nos ha dado vida, que cumplió y que cumplirá y que llevará a cabo sus promesas redentoras, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a proclamar estas buenas nuevas de nuestro glorioso Salvador resucitado, de nuestro Señor crucificado y resucitado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Evangelio, y gracias porque un día también resucitaremos con cuerpos gloriosos para estar eternamente alabándote, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.